Buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a considerar una porción de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que tenemos que recibir a diario, así como nosotros desayunamos y almorzamos, así también tenemos que diariamente recibir fortaleza espiritual. El alimento físico sirve para fortaleza física y el alimento espiritual para la fortaleza del espíritu, que es la parte más importante del ser humano. La parábola de hoy es la parábola del sembrador, que la vamos a tomar de Lucas 8:4. También la pueden leer en Mateo 13:1 y en Marcos 4:1. Pero vamos a ir a Lucas 8:4, de ahí la vamos a ir leyendo y analizando. Les solicito que los textos que yo les voy a decir los anoten en un papel, así pueden después buscarlos, porque si bien la fe viene por el oír, cada uno de ustedes tiene que alimentarse con su propia palabra de Dios. Tienen que buscar esa fortaleza a través de la lectura personal de la palabra de Dios. Así que sería bueno si ustedes pueden buscar estos textos por ustedes mismos, así que no los voy a transcribir en el video, así ustedes después los buscan. Así que ahora simplemente pueden anotarlos. El primero es Lucas 8:4. Y empieza así el Mesías a decirnos: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, o sea, nace la planta, se secó, porque no tenía humedad. O sea, nació, pero como no tenía humedad, se secó. O sea que murió. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con la planta del reino, la ahogaron. La ahogaron. Y por último, una tercera parte cae en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Así que acá vemos el núcleo de la enseñanza de esta parábola, ¿no? Hay una semilla, nosotros somos los que vamos sembrando esa semilla, ¿no? A lo largo del camino, que el camino es Yeshua, ¿no? El camino del Mesías, ¿no? Nosotros vamos por el camino de él, sembrando hacia el campo, hacia la tierra, vamos sembrando. Algunas de las semillas caen en el propio camino, entonces las otras personas las pisotean y las aves del cielo las comen. Una segunda parte cae sobre la piedra y no tenían humedad y entonces mueren. Otra cae sobre los espinos y al salir entre los espinos, al no darle la luz del sol, al faltarle contacto directo con el sol, se muere esa planta, ¿no? La ahoga. Y por último, hay otra parte que cae en la tierra y esa nace y lleva fruto. Esto es muy importante, ¿no? Esa parte que cae en la buena tierra es la persona que tiene el corazón dispuesto para cumplir, para obedecer, lleva fruto. Y dice, lleva fruto a 100 por 1. Ahí da una clave para que nosotros comprendamos qué es ese fruto. Es muy importante saber cuál es el fruto que tenemos que dar. Entonces después Cristo contesta el significado. En este caso, contestó a los discípulos el significado y lo empieza a contestar a partir del versículo 12. Y dice lo siguiente, es el Mesías. Del versículo 11, mejor. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lamentablemente, cuando uno predica, hay gente que inicialmente recibe el mensaje con optimismo y con alegría, pero después el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Después dice Jesús en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, frente a las pruebas que pone el sistema de Satanás,
las dificultades que nos pone en la vida, dejan de lado la palabra y se dedican exclusivamente a tratar de resolver sus dificultades o sus problemas. El versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por, fíjense esto, ¿no? Los espinos, ¿no? Qué tramposos los espinos. ¿Nos ahogan de qué manera los espinos? En los afanes, o sea, en las preocupaciones de la vida, las riquezas, la búsqueda de lo material, de lo que excede a lo necesario para la vida, las riquezas, la búsqueda de las riquezas, son los espinos que ahogan la palabra. Los placeres de la vida, vemos que justamente es todo lo que estimula el sistema, el reino de Satanás, ¿no? Este reino, ¿no? Los valores, ¿no? Los afanes generan preocupaciones, trámites innecesarios, un montón desperdiciamos nuestro tiempo en trámites y en cosas que podrían ser prescindibles, en la búsqueda de riquezas innecesarias que van más allá de lo necesario, y los placeres de la vida, o sea, estar estimulando el hedonismo, ¿no? De Edom, los placeres, ¿eh? Y además dice, no llevan fruto, o sea, no llevan fruto, que ahora vamos a ver qué es no llevar fruto, ¿no? Que esta parte es muy importante. Si no llevamos fruto, automáticamente nos transformamos en esa semilla ahogada, esa semilla. Y ahora Jesús explica, el Mesías, Yeshua explica, mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. No se les escapa, la retienen y dan fruto con perseverancia. Qué importante, qué importante. Bueno, volvamos al versículo 5, porque la verdad que es hermosa esta enseñanza, como todas, va, y da para muchos análisis. En el versículo 5 habla de las aves del cielo, que fue hollada y vinieron las aves del cielo y comieron. Las aves del cielo, está explicado que son aves carroñeras, no son aves del cielo, la comieron, y en el versículo 2 se explica que en el relato paralelo, explican que esas aves del cielo son el diablo, que quita de su corazón. Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. O sea que una condición necesaria para salvarse, primero es creer y después es dar fruto, como se explicó. Primero debo creer y después dar fruto. Para que el diablo pueda quitar algo de nuestro corazón, primero tiene que haber entrado en nuestro corazón. Tiene que tener acceso a nuestro corazón, ¿no? El corazón es el centro de los deseos en la Biblia. Significa que el diablo quita el deseo de seguir en el camino de Jesús, el camino de Dios. Quita el deseo, y como lo quita muchas veces, instalando sus deseos, sus propios deseos, ¿no? Perfecto. Vamos ahora al versículo 6, volvemos. Dice, y otra parte cayó sobre la piedra, y nace la planta, se seca, porque no tenía humedad. La humedad en la Biblia es siempre referencia a el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos textos para hacer esta referencia. Acá tengo, por ejemplo, Joel, capítulo 2, versículo 23, que dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia esta, temprana, tardía, siempre se refiere en la Biblia al Espíritu Santo de Dios. O sea que si no tenemos humedad, la humedad, nuestra semilla, la que trajo el predicador y nos sembró en nuestra tierra, al no tener humedad, al no tener el Espíritu Santo de Dios, esa semilla se muere sin humedad.
Y justamente los pasos para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en nosotros son los citos en Mateo 4:17, que habla de arrepentirse. Arrepentimiento, teshuvá en hebreo, quiere decir volver a los mandamientos de Dios, empezar por los 10 mandamientos, ¿no? Primero tenemos que arrepentirnos para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, ¿no? Y nos proteja del control que decimos que el diablo podría controlar nuestro corazón, ¿no? Así que Mateo 4:17, arrepiéntanse. Después parte de la necesidad para dar fruto y para tener ese Espíritu Santo de Dios es el tener conocimiento. Juan 17:3, por ejemplo. Esto significa vida eterna, el que adquieran conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien enviaste, que es Jesucristo. Y también Juan 17:17, que dice, santifícalos, quiere decir apártalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que vemos que además de arrepentimiento, tenemos que tener el conocimiento y la santificación, ¿no? Juan 17:3 y Juan 17:17. Después la oración. La oración como está explicada en Mateo 6:9 primero, digamos, Mateo 6:9, Filipenses 4:6 y Juan 14:14. Padre nuestro que estás en los cielos, con acción de gracias, con ruegos y en el nombre de Yeshua. Esa sería la oración. Busquen los textos, les va a dar, los va a bendecir buscar todos estos textos. Así que para dar fruto y para recibir el Espíritu Santo necesitamos arrepentirnos, conocimiento, ser apartados de las prácticas dañinas de Satanás y practicar diariamente la oración. La adoración intensa, sincera, y eso va a dar la humedad que va a permitir que no se seque la semilla que sembró el predicador o la persona que Dios mandó para que nosotros alimentemos nuestra fe. La otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto. Vamos a la parte de qué significa para Jesús, para el Hijo de Dios, llevar fruto. Dice, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Ahí nos está dando una clave, porque si nosotros vamos 100 por 1, esa expresión 100 por 1, hace referencia a la parábola de la oveja perdida. Habla de la parábola de la oveja perdida. También hay una relación de 100 a 1 acá, ¿no? 100 por 1. Entonces dice, esto está cito, por ejemplo, en Lucas 15:4. También lo pueden leer en Mateo 18:10. Pero vamos a Lucas, ya lo tenemos al libro de Lucas 15:4, que dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, 100, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Fíjense, ¿no? Entonces, acá dice, la que cae en la buena tierra, nació y llevó fruto, a 100 por 1. O sea que, ¿cuál es el fruto que nos está pidiendo el Mesías? Claramente, hay mucha evidencia bíblica en este sentido, yo les estoy dando una forma de razonarlo, ¿no? Llevó fruto a 100 por 1, o sea, fue a buscar de las 100 la que estaba perdida. Ese es el fruto, ¿no? Llevar a la verdad bíblica a las personas que están descarriadas. Entonces, el llevar fruto, veo, esto es muy importante, así que también lo podemos buscar, por ejemplo, podría ser Juan 15:16. Vamos a buscar y vamos a hacer un paralelismo con Mateo 28:18. Juan 15:16, disculpen que lo estoy buscando, para ser preciso y no para parafasearlo. Dice así el Mesías, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Usa la palabra ir, el verbo ir, perdón. Vayáis, están en castellano antiguo acá, ¿no? Vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vayáis y llevéis frutos. Id y.
¿no? Y entonces ahí es una forma como hablaba el Mesías, ¿no? Todo en código, digamos, ¿no? Entonces cuando comparamos con Mateo 28, 18, que fue el gran mandato, la gran comisión que nos dio cuando estaba resucitado, la única comisión, ¿no? Que nos dio, Mateo 28, 18, lo estoy buscando para leerlo exactamente, Mateo 28, 18, que dice así. Dice, por lo tanto, ir, ahí viene el verbo ir, vayan, ¿no? Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en otras versiones dice vayan. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente. O sea, que los frutos que se menciona en Juan 15, 16, es vayan y den frutos, vayan y hagan discípulos, ¿no? Los frutos sigue siendo otro ejemplo, doy dos ejemplos porque es muy importante este punto, que dar frutos es hacer discípulos, enseñándoles todas estas cosas, enseñándoles, ayudándolos hasta que ellos puedan, digamos, por sus propios medios seguir en el camino. Así que esta está muy claro, ¿no? Perfecto, así que vimos ya lo de los frutos, los de los espinos son ahogados. Bueno, en este punto recuerde que la semilla que cae junto a los espinos eran ahogados por los afanes, las riquezas, buscar riquezas y los placeres de la vida, buscar los placeres de la vida. Y todo eso en contraposición de llevar fruto, ¿no? Que era el hacer discípulos, el buscar a los discípulos, vayan y hagan discípulos, ¿no? En un contacto personal donde uno va a despertar la fe de las personas que son la buena tierra. Por eso dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces decíamos que dar fruto significaba buscar los discípulos, y para ser una buena tierra, para ser nosotros una buena tierra con corazón bueno y recto, tenemos que cumplir los pasos previos, que es lo que él predicó, el Mesías. Antes de morir, él predicaba el arrepentimiento como necesario para ir en su camino. Arrepentimiento teshuvá, que es la palabra hebrea, que es volver a sus mandamientos. Mateo 4, 17. Decía, arrepiéntanse, casa a casa, persona a persona, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos lamentablemente todavía no llegó. Juan, lamentablemente o afortunadamente, ¿no? Le está dando tiempo a otras personas. Juan 17.3 dijimos que adquirir conocimiento de Dios y de Cristo, su Mesías, es vida eterna. Y santificarse o apartarse del mundo de Satanás a través de la palabra en Juan 17.17. Y después la condición de la humedad del Espíritu Santo era, además de estos dos pasos, la oración que está establecida en Mateo 6.9, que es el Padre Nuestro, Filipenses 4.6, que nos dice que a Dios le place también que le demos gracias, no solamente que lo alabemos, que le demos gracias, que roguemos, que tengamos una actitud humilde, y Juan 14.14, que dice que fundamentalmente lo hagamos en el nombre, que para que nuestras oraciones sean oídas, tienen que ser en el nombre de Yeshua. ¿Y para qué hacemos todo esto? Y para que nosotros y nuestro fruto podamos llegar al reino de Dios, que es el que explica, por ejemplo, está explicado en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en los 66 libros está explicado el reino de Dios, pero volviendo a Mateo 6.9, la oración modelo, Padre nuestro, vénganos tu reino. Vénganos tu reino. ¿Por qué dice el Mesías esto? Vénganos en futuro. Porque el reino de Dios no está en la tierra hoy por hoy. Está solamente en sus discípulos, pero el resto del mundo está en oscuridad. El Mesías nos explicó en 1 Juan 5.19 que el mundo entero está en poder o yace en poder
del inicuo. El mundo entero, salvo los que son de él, están en poder de inicuo. Este es el reinado de Satanás. Así que Satanás controla a las religiones del mundo, controla a los gobiernos, a la bestia, controla al falso profeta y controla a Babilonia, la que influencia la cultura, ¿no? O sea que controla a los medios, controla a los políticos, controla a los religiosos, pero no puede controlar la verdad bíblica que está en la palabra de Dios. Por eso nuestra salvación está relacionada con buscarlo al Dios verdadero, al Dios de la palabra, al Dios poderoso, al Dios creador, en su palabra. Así que bueno, hermanos, en vísperas de Shabbat estamos haciendo este mensaje. Espero que alguna cosa pueda ser de utilidad, que pueda ser de ayuda, de bendición. Es mi sincero sentir. Y bueno, les dejamos un abrazo desde el espíritu, desde el afecto que les tengo a ustedes, y hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante. Amén.